Bien, estamos aquí nuevamente para poder resolver los problemas del libro clásico de la literatura rusa, Tarasov Tarasova, titulado Preguntas y Problemas de Física. Problemas muy interesantes. Acá está el solucionario también. En la cajita de comentarios voy a dejar el link para que lo puedan descargar, ¿no? Desde la plataforma online. Yo les sugiero que ese libro lo compren. Es un libro que tiene problemas muy interesantes. La teoría también es muy, muy buena. Bien, entonces empecemos diciendo lo siguiente, que vamos a resolver el problema utilizando el método Waranka. ¿Qué cosa dice el método Waranka? El método Waranka es una propuesta no galileana. Nos está diciendo de que en ausencia de gravedad, los proyectiles deberían avanzar en línea recta y con velocidad constante, ¿no? Y eso es justamente lo que vamos a hacer en primer lugar, ¿no? Entonces vamos a decir que en la dirección del lanzamiento se va a producir justamente el encuentro, ¿no? Entonces aquí el otro también estaría viajando con movimiento rectilíneo y uniforme, MRU, acá también MRU, ¿ya? Y estarían justamente recorriendo una distancia que se va a determinar multiplicando la velocidad por el tiempo. Si la velocidad aquí, este proyectil fue 8, entonces acá sería 8t, ¿no? Y acá la velocidad no se conoce, ¿no? Entonces tendríamos que escribir simplemente ese valor multiplicado el tiempo me da el recorrido, ¿no? Ya. Una vez que han llegado a ese punto, tenemos que reconocer también de que han tenido que realizar un movimiento de caída en línea. O sea, simultáneamente se produce justamente la acción de la gravedad. O sea, ambos descienden la misma distancia, ¿no? Y esa distancia, ¿cómo se va a determinar? De acuerdo a la ley de la caída libre, que vendría a ser justamente la mitad de la aceleración de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, la diferencia en los recorridos se da por lo que han hecho en el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Pero porque ambos están cayendo a la misma altura descienden, ¿no? Porque el tiempo es el mismo para ambos, ¿no? Bien, entonces para poder determinar, en primer lugar, ese tiempo, lo que nosotros vamos a hacer es completar acá este gráfico, ¿eh? Trazando una horizontal y una vertical. Aquí vamos a tener un ángulo de 90 grados. Este ángulo de 45 grados, alterno interno, también sería acá 45 grados, ¿no? Y entonces, si toda esta altura, no lo habíamos anotado, es 6, ¿no? Entonces esta partecita sería 4. Y como es un triángulo isósceles, aquí también tendría que ser 4, ¿no? Y por lo tanto, entonces, este recorrido, velocidad por tiempo, tendría que ser igual al producto 4 por la raíz de 2, ¿no? Y entonces ya tendríamos ahí la posibilidad de poder determinar el valor del tiempo en primer lugar, ¿ya? Entonces, si esta distancia es 4 y todo es 6, entonces quiere decir que acá esto que se ha recorrido es 2 y por lo tanto x sería 4, ¿no? Y esto de acá también tendría que ser 4 porque justamente está acá arriba, ¿no? Entonces, por diferencia sale 4. Entonces, para poder hallar el tiempo, vamos a anotar acá que lo primero que vamos a hacer es calcular el tiempo que demoran en encontrarse. Tendríamos que decir que 8t, 8 por t, tendría que ser igual a 4, ¿no? Y entonces de acá sale que t sería igual a 1/2. Ese es el tiempo que han demorado en encontrarse, ¿no? Y a partir de eso vamos a determinar las coordenadas de la posición de encuentro, ¿no? Entonces, x en primer lugar ya sabemos que vale 4, ¿no? ¿Cómo lo hemos hecho? Si todo es 6 y esta porción es 2, entonces la diferencia es 4. Esto viene a ser 4, 4 también acá, y por diferencia sale que x vale 4, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el valor de y? Para determinar el valor de y, vamos a tener que hacer una resta, ¿no? A la altura total, que es 2, le vamos a tener que quitar la mitad de lo que es la aceleración de la gravedad, ¿no? Multiplicado esto por el tiempo elevado al cuadrado, ¿no? Entonces esto me da un cuarto, 4,9 entre 4 sería 1,2, 2 menos 1,2 me estaría dando justamente un valor para y igual a 0,8, ¿ya?
Entonces ahí ya tenemos tres de las incógnitas que el problema nos está pidiendo, ¿no? Primero, el tiempo, la abscisa de la posición de encuentro y la ordenada, ¿no?, del punto de encuentro. No queda ahí la cosa. Ahora viene la parte más interesante. La parte más interesante, ¿cuál es? El cálculo de las velocidades. Y para eso también nosotros tenemos una propuesta muy imaginativa que es justamente la del método Waranka. ¿Qué cosa dice el método Waranka? A ver, vamos a anotar primero que lo que vamos a hacer a continuación es calcular la velocidad de A, ¿ya? Entonces tendríamos que decir, primero, el proyectil ha sido lanzado con una determinada velocidad inicial, ¿no? Esa velocidad inicial, como todo lo que estamos viendo en el gráfico, es horizontal y dirigida hacia la derecha, ¿no es cierto? Esta es la velocidad inicial para el proyectil lanzado desde A, ¿no? Pero en el camino, o sea, en el trayecto, ha adquirido una velocidad adicional. Y esa velocidad inicial es la esa velocidad adicional vendría a ser la velocidad que se adquiere en la caída y que se determina en el producto G por T, ¿no? De tal modo que si nosotros queremos saber cuál es la velocidad con la que llega al final ese proyectil, tendríamos que decir que es la resultante de esas dos velocidades, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a ver. De hecho, tenemos un triángulo rectángulo, ¿no?, donde uno de los catetos, ¿no?, el valor de velocidad inicial para A fue 8, ¿no? Y acá tendríamos esto, 9,8, que es la aceleración de la gravedad por el tiempo que nos salió igual a 1/2, ¿no? ¿Cuánto nos está saliendo eso? Eso nos está resultando 4,9, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué tendríamos que hacer para determinar la velocidad final de A? Tendríamos que utilizar el teorema de Pitágoras ahí en ese triangulito. Entonces sería 8 al cuadrado más 4,9 al cuadrado, ¿no? Y todo eso bajo una raíz nos estaría dando justamente 9,4 metros por cada segundo, ¿no? Bien, me estoy dando cuenta en este momento que nos habíamos olvidado de determinar la velocidad inicial con que se lanzó el proyectil, ¿no? Entonces tendríamos que ponerle aquí. Además, ¿qué tenemos? Tenemos acá una igualdad que dice que la velocidad inicial multiplicada por el tiempo, ¿no? El tiempo ya sabemos que vale 1/2, tiene que ser igual a 4 raíz de 2. Entonces de acá podemos hacer el despeje y decir que la velocidad con la que se lanzó, la velocidad inicial para el proyectil en B, sería 8 raíz de 2 metros por cada segundo, ¿no? Esa sería otra de las incógnitas que en el problema también nos estaban pidiendo determinar, ¿no? Bueno, continuando con lo que hemos estado haciendo por acá, tendríamos que decir que además tenemos que hacer el cálculo de la velocidad final para B, la velocidad final para B, ¿no? Entonces aquí tendríamos que otra vez hacer un triangulito, ¿no? Pero ahora ese triangulito tendría que ser algo especial, ¿no? A ver, primero, tendríamos que decir que la velocidad que el proyectil tenía era una velocidad dirigida hacia abajo, ¿no es cierto? Ya, esta es la velocidad inicial para B, ¿no? Igual que A tenía una velocidad inicial, pero en este caso era horizontal, ¿no es cierto? Ya. Y en la trayectoria, vale decir, en el recorrido, el proyectil adquiere otra velocidad que es vertical hacia abajo, producto de la acción gravitatoria, ¿no? Y al igual que el caso anterior, esa velocidad sería G por T, ¿no? Su magnitud. Entonces, la velocidad que nos están pidiendo, la velocidad con la que el proyectil en B impacta con el otro, tendría que ser la resultante. Entonces tendríamos acá que hallar la magnitud de ese vector. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, eso definitivamente basándonos en el gráfico que tenemos en la pizarra, ¿no? A ver, vamos a hacer
un par de trazos. En primer lugar, acá tenemos una vertical y por el punto inicial vamos a trazar una horizontal, ¿no? Teniendo en cuenta de que el ángulo con el que se ha hecho el lanzamiento es de 45 grados. O sea, acá es 45 grados, pero este angulito también es igual, ¿no? De la misma magnitud, ambos, ¿no? Entonces aquí este angulito es de 45 grados, ¿no? 45 grados, ¿ya? Y entonces ya podríamos decir, por ejemplo, si nosotros conocemos la velocidad inicial para el lanzamiento de B, que es 8 raíz de 2, entonces podríamos inmediatamente decir que este cateto tendría que tener una medida igual a 8 y este otro cateto también igual a 8, ¿no? Y acá también esto lo podríamos cuantificar. Podríamos decir que eso sería la mitad, porque t vale 1/2, la mitad de lo que es la gravedad, o sea, mejor dicho, 4,9, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tendríamos que hacer a continuación? Utilizar el teorema, aplicar el teorema de Pitágoras a todo ese triángulo rectángulo, ¿no? Entonces ahí tendríamos la posibilidad de determinar la velocidad final para B. ¿A qué sería igual entonces? La velocidad final para B sería, a ver, la raíz cuadrada de uno de los catetos, que es 8, al cuadrado, ¿no? Más el otro cateto al cuadrado. ¿Cuánto es 8 más 4,9? 12,9, ¿no? Y esto me tendría que dar justamente la respuesta del problema, que en este caso viene a ser 15,2 metros por cada segundo. Esa sería la resolución de ese problema utilizando el método Branca. Nosotros tenemos la resolución de ese problema justamente aquí en este libro, ¿no? Entonces yo los invito a que me den seguir en TikTok, porque estamos haciendo justamente este material, pero en cortito, en pocos segundos. Y además, si quieren descargar estos libros, lo pueden hacer a través del enlace que estoy dejando en la cajita de comentarios, para que no solamente puedan descargar este libro, sino otros libros también tenemos, ¿no? Nos estamos viendo entonces en el próximo video. No se olviden de darle like.